Muy buenas, esta es la explicación de la práctica 2 de del laboratorio de electrónica 1. El tema de la práctica es operadores lógicos con dispositivos de función fija TTL. Soy del grupo 603. Mi nombre es Kevin Jair Navarro Guillén y mi matrícula es 21 27 828. Comenzamos con la explicación de la práctica número 1 de electrónica digital 1. Bueno, comenzando con la explicación de la práctica, tenemos nuestro circuito que está conformado por los siguientes materiales. Tenemos en el primer circuito una fuente de voltaje de corriente directa. También tenemos un deep switch de 4 segmentos, 3 resistencias de 330 ohms, un diodo LED azul y por último tenemos la compuerta AND, que esta compuerta AND se expresa mediante este símbolo de aquí, ¿ok? Esta es la compuerta AND CN74008. ¿Qué tenemos aquí en el documento? En el documento tenemos las diferentes combinaciones que generan cada compuerta. Primero vamos a checar el primer circuito de la compuerta AND, que por cierto, este es el diagrama esquemático que está en el componente de la compuerta AND. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a armar el circuito? Primero que nada, pues ya sabemos que de la fuente del lado negativo, pues es tierra. Y del lado positivo va a ir conectado a la parte de arriba del deep switch de 4 segmentos. Muy importante conectar solamente los interruptores que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? Que en mi caso sería el interruptor 4 y el interruptor 3. ¿Ok? Estas resistencias de aquí sirven para que la corriente se vaya por todo el circuito y a su vez, pues para que no se queme el diodo. Entonces, las salidas de las resistencias va a ir a tierra y el switch sirve para cortar y dejar pasar la corriente, ¿no? Entonces, en esta segmento del deep switch va a ir hacia una patita de LAN y el otro segmento del deep switch va a ir hacia la otra patita de LAN, que a esta le nombraremos variable A y a esta le nombraremos variable B. La salida del AND va a ir hacia un LED que va a ser la variable de salida, ¿no? Los casos que vamos a tener mediante la compuerta lógica AND. Para que este LED no se queme, como ya mencioné, va a ir conectado a una resistencia de 330 para para que el LED consuma la corriente necesaria para que brille y para que no se queme. Ahora, yo ya mencioné que esta es la variable A y esta es la variable B, que por cierto, estas son las entradas del LAND 7408 y pues obviamente esta es la salida, ¿no? Tal cual como lo tenemos aquí en la gráfica. Vamos a simular. Una vez construido el circuito, simulamos y vemos que si está todo desactivado, pues va a marcar un 0 en en la primera combinación de la salida del AND, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en el B le ponemos un 1? Recordemos que este punto de aquí es el B, por lo tanto llegaría a la patita 3 del deep switch. Entonces, si activamos o cerramos circuito, que es lo que expresa la entrada, vemos que el LED
no reacciona, por lo tanto, también es un cero, ¿no? Porque la salida no está reaccionando. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos a la variable de entrada A un uno? O sea, cerramos el circuito. Pues va a ocurrir la misma situación, es decir, el LED no va a reaccionar, por lo tanto es un cero. Bien, por último, ¿qué pasa si activamos los dos interruptores de las dos variables de entradas de la compuerta AND? Pues en esta ocasión sí se va a encender el LED dando un uno como positivo. Y ya obtendremos la configuración de las salidas de la entrada AND. Pasemos a la siguiente compuerta. Bien, la siguiente compuerta es la compuerta NAND, que viene siendo el SN7400. Armemos el circuito nuevamente. Como ya mencioné anteriormente, pues ya vimos que la tierra siempre va con tierra negativa digo, con la polaridad negativa de la fuente de corriente directa. Y el lado positivo va a ir directamente a los interruptores del deep switch, ¿no? Que sería en mi caso sería el 5 y el 6. Del otro lado del interruptor del deep switch va a ir hacia unas resistencias cuya función es repartir o asegurar que toda la corriente se vaya en todo el circuito. Porque ya sabemos nosotros que si aquí si quitamos la resistencia y ponemos un alambre, pues toda la corriente va a venirse por este lado. Por lo tanto, no va a circular en todo el circuito. ¿Ok? Entonces, nombraremos que en este segmento o en este lazo va a irse hacia la patita del NAND, a la primera patita del NAND, y el siguiente lazo va a irse a la segunda patita del NAND. Ya sabemos nosotros que la primera patita del NAND es la entrada A y la segunda patita del NAND es la entrada B. Ahora, la salida del NAND va a irse al diodo y del diodo va a irse a su respectiva resistencia conectada a tierra. Bien, ahora sí simulamos y vemos nosotros que aunque no estemos cerrando el circuito, el LED se va a encender. Por lo tanto, como el LED está encendido, que viene siendo la salida, el LED es básicamente uno. Ahora, ¿qué pasa si a la entrada de la variable B le ponemos, o más bien cerramos el circuito? Bien, entonces cerramos el circuito y el LED sigue encendido, por lo tanto la salida otra vez es un uno. Bien, ahora vamos a cerrar el circuito de la variable A y sigue encendido, por lo tanto es un uno. Ahora, ¿qué pasa si nosotros encendemos las dos entradas, tanto A como B? Vemos nosotros que va a ser un cero, o sea, la corriente ya no está fluyendo por la salida, ¿no? Por lo tanto, aquí ya es un cero. Y si nos damos cuenta, el NAND con el NAND básicamente viene siendo el inverso, ¿no? Del NAND. Por lo que tanto como la suma como la resta, aquí cumple las mismas características. O sea que el AND es el inverso del NAND. Bien, pasemos al circuito número 3, que es el OR. Una vez que hayamos armados una vez que hayamos, bien, pasemos con el circuito número 3, que en este caso es con la compuerta OR, o más bien el SN70.
7432. Una vez que hayamos armado el circuito, como en los anteriores casos, procederemos a ver qué valores obtendremos en la salida en la compuerta OR. Menciono y muy importante de que el armado del circuito igualmente va a empezar del lado negativo de la fuente, va a irse hacia tierra, y el lado del positivo va a irse a los interruptores del dip switch que nosotros vayamos a utilizar. El otro lado del interruptor del dip switch va a irse a su respectiva resistencia para que la corriente fluya en todo el circuito. Y después del otro lado de la resistencia va a irse a tierra. Ahora, de las entradas de la compuerta OR, vamos a mandarlas hacia su respectivo interruptor, ¿no? Que la entrada de la variable A va a ser el interruptor 4 del dip switch, y la entrada de variable B va a ser el interruptor 3 del dip switch. Ahora, la salida va a irse hacia un LED con su respectiva resistencia, y de la resistencia va a irse a tierra. Ahora bien, vamos a ver qué ocurre con la salida de esta compuerta lógica, de la compuerta OR. Cuando nosotros vemos ahorita que si tenemos la entrada A y B como circuito abierto, pues no pasa nada, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, aquí tenemos como respuesta que vale 0. Pero ¿qué pasa si nosotros activamos la entrada B? La activamos y se va a encender el LED. Por lo tanto, tenemos como respuesta en la salida del OR como un valor de 1. Bien, ahora, ¿qué pasa si en el arreglo 2 me dice que pongamos, o más bien que cerremos el circuito de la entrada A del OR, ¿verdad? Entonces cerramos el circuito y se va a encender el LED. Por lo tanto, ese también es un 1. Ahora, como última combinación, ¿qué pasaría si nosotros activamos o más bien si nosotros cerramos la entrada de la A y la B? Pues nuestra respuesta va a ser la misma, se va a activar el LED, por lo tanto es un 1. Bien, ¿qué concluimos con la entrada OR? La conclusión es de que aunque nosotros tengamos una de las entradas eh, activadas, o si cerramos una de las entradas, obtendremos en la salida señal, por lo tanto obtendremos el valor de 1, que es caso contrario bueno, no es caso contrario del AND, pero en el AND teníamos como condición de que las dos entradas deben de estar encendidas, ¿ok? Es decir, que el AND se comporta de manera como si estuviera en serie, y el OR es como si estuviera en paralelo. Bien, tenemos la compuerta NOR, que como ya mencioné es el inverso del OR, ¿verdad? Y pues esta es el símbolo del NOR, que se diferencia simplemente por este puntito que tenemos en la salida. Ahora, como dato curioso, todos los que empiecen con N, es decir, NAND, OR, vemos que empieza con una N, todos ellos tendrán un puntito en la salida, deduciendo que viene siendo el inverso del componente, ¿ok? Entonces, es un dato curioso. Y pues nada, bueno, conectamos el circuito con sus indicaciones que ya mencioné, pues ya sabemos. este, las salidas del DIP, pues va hacia las resistencias, y de las resistencias va a irse a tierra, y después tenemos que conectar la entrada A y la entrada B en cada parte del interruptor del dip switch. Y por último, la salida va a ir con el diodo, y del diodo a su resistencia, y de la resistencia a tierra. Bien.
Ahora bien, simulemos el circuito y vemos nosotros que pues se va a encender el LED. Por lo tanto, tenemos un 1 cuando la entrada A y B estén abiertas. ¿Ok? Y bueno, como es el inverso del OR, pues vamos a tener un 1. Y pues ya nada más viendo esto, que como aquí es un 1, aquí obtendremos un 0. Y como aquí es un 1, aquí tendremos un 0. Y aquí un 1 y un 0, ¿verdad? Vamos a checarlo para ver si es cierto. Vamos a activar una de las entradas que viene siendo la B. La entrada B la vamos a activar. Vamos a ver qué pasa. Bien, una vez activado, una vez que cerramos el circuito de la entrada B, pues se va a desactivar. Por lo tanto, aquí es un 0. Cerramos el circuito de la entrada A, por lo tanto, es un 0. Ahora, cerramos las dos entradas y obtendremos un 0 en la salida. Y pues ya comprobamos que pues sí es el inverso del OR, ¿verdad? Y pues nada, este también cumple la función del OR que aunque esté activada una de las dos entradas, obtendremos un 0 como salida, ¿ok? Mientras que si obtenemos em, las dos entradas desactivadas, obtendremos un 1, o sea, el inverso del OR. Pasemos al último circuito que es el XOR. Bien, tenemos aquí ya el circuito armado de la compuerta de XOR. Igualmente se va a armar con las mismas condiciones que se armaron los circuitos anteriores. Tenemos la entrada A y la entrada B, ¿verdad? Entonces, vamos a simular esto para ver qué obtendremos como valor de salida. Vemos nosotros que si la entrada A y la entrada B está como circuito abierto, pues tendremos como salida un 0 del XOR. Ahora, ¿qué pasa si en la entrada B eh, ponemos como condición de que el circuito esté cerrado? Pues en la salida del XOR vamos a tener como respuesta un 1. Ahora hagamos lo mismo, pero con la entrada A, ¿verdad? Y con el B como circuito abierto, pues también tendremos un 1. Bien. Por último, vamos a cerrar las dos entradas, tanto A como B, y vamos a tener como respuesta de que en la salida vamos a tener un 0. Por lo tanto, para esta entrada tenemos como conclusión de que si nosotros tenemos dos variables de entrada este, con las mismas combinaciones, en la salida vamos a obtener una respuesta como 0. Sin embargo, si nosotros tenemos una entrada con el circuito cerrado y la otra abierto, pues vamos a tener como salida un 1, así como los tenemos aquí. Y así terminamos con todos los circuitos. Bueno, finalizando con la práctica número 2 de compuertas lógicas. Espero que me haya entendido demasiado bien en la explicación y que ustedes también hayan entendido. Vuelvo a repetir, mi nombre es Kevin Yair Navarro Guillén. Mi matrícula es 2127828. Y nos vemos para el próximo video.